Buenas tardes, compañero. Eh, en esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio, que también es de examen, ¿no? Es parecido a los exámenes que toma el ingeniero. En, en este examen que van a dar, sí o sí pregunta esto, así que tienen que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Entonces comencemos a resolver. Aquí me dice, en la figura la batería de 12 voltios se utiliza para cargar a los capacitores. ¿Ya? Determine el inciso A, la capacitancia equivalente del sistema. El inciso B, la diferencia de potencial en cada capacitor. El inciso C, la carga en cada uno de los capacitores. El inciso D, la energía almacenada en el capacitor de 12 nanofaradios y la energía total almacenada. Ya la otra clase, ya el siguiente domingo voy a comenzar a resolver ya lo que es resistencia, que es un poco más complicadito, ¿no? Eh, ¿Ya? Entonces, resolvamos. Para el inciso A tengo que hallar la capacitancia equivalente, ¿ya? Siempre cuando le dé este tipo de ejercicio, primero van a tener que hallar la capacitancia equivalente, ¿no? Porque de ahí va a depender todo su resultado, ¿ya? Entonces, procuren resolverlo bien, o sea, hallar bien la capacitancia, ¿ya? Y entonces el inciso A me pide hallar capacitancia equivalente. Le vamos a llamar capacitancia equivalente total, ¿ya? ¿No tenemos? Entonces, vamos a hallar. Ya. A ver, un ratito. Mm, Ya. Un ratito. Ya, continuemos entonces, a ver. Estaba buscando el formulario. Ya, aquí está el formulario. Para capacitancia, ¿no? Ahí lo pasé mi formulario, creo, al grupo. De formulario de capacitancia, ¿no? Primeramente veamos esto, ¿no? Para capacitores en serie,
como si se fijan acá, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, a eso se le llama en serie, ¿no? Los que están juntitos. Ya, y aquí están las fórmulas. Para capacitores en serie me dice que va a ser, para hallar la capacitancia equivalente, va a ser 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre el capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, depende de qué capacitores queramos hallar, ¿no? Ya, eso sería para hallar la capacitancia equivalente en serie. Ahora acá nos fijemos. Me está diciendo que todas las cargas que estén, todos los capacitores que estén en serie van a tener la misma carga, ¿no? Entonces, la carga total, o sea, de estos tres capacitores va a ser igual a la carga 1, carga 2, carga 3, depende de qué capacitores sea, ¿ya? Y aquí me está diciendo que el voltaje final, o digo voltaje total, o diferencia de voltaje total sería igual a la suma de cada uno de los voltajes que tiene los capacitores, ¿no? Igual a diferencia de potencial 1 más diferencia de potencial 2, ¿no? Depende de qué capacitores queramos hallar. Y aquí está la carga, la fórmula, ¿no? De la carga. La carga va a ser igual a la capacitancia por el diferencial de potencial o diferencia de voltaje, ¿no? Medida en Coulomb, ¿ya? Y aquí está la fórmula de energía almacenada. Aquí puede ser total o energía almacenada del capacitor 1, depende, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Ya? Y aquí, ahora en paralelo, para capacitores en paralelo, aquí está, ¿no? Aquí está un ejemplo. Me dice que capacitor 1, ¿no? Estos están en paralelo. Aquí me da un ejemplo de cómo es cuando están los capacitores en paralelo, ¿ya? Y me está diciendo aquí en la relación, la carga total o carga equivalente total depende de qué es lo que queramos hallar y va a ser igual a la suma de las cargas de cada uno de los capacitores, ¿no? 1, 2, 3, depende, ¿no? Y para hallar la capacitancia equivalente de, de los capacitores en paralelo, me está diciendo que va a ser la suma igual, ¿no? Aquí, la suma de cada capacitor, ¿no? Como ven aquí es mucho más fácil en paralelo, ¿ya? Ahora el diferencia de potencial o diferencia de voltaje va a ser igual, lo mismo, ¿no? Aquí está, diferencia de potencial equivalente total puede ser, ¿no? Igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. O sea, me está diciendo que todos los voltajes de acá van a tener el mismo resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez hemos visto eso, comencemos a resolver el ejercicio. Ya. Acá, tengo que hallar la capacitancia equivalente total de todo el sistema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar paso por paso. Primero hallo la capacitancia equivalente de lo que se puede hallar en esta gráfica, ¿no? A ver, podemos hallar de estos dos, ¿no? Estos dos, como ven, están en paralelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es capacitor 2 y capacitor 3 en paralelo. Vamos a poner una P para diferenciar, ¿ya? Y aquí, puedes hallar también una equivalencia de este sistema, ¿no? De estos dos capacitores. Capacitor 4 y capacitor 5 en serie, ¿ya? Entonces aquí ponemos capacitor 2 y capacitor 3 en paralelo. ¿Ya? Ya. Entonces, yo quiero hallar la equivalente de estos dos capacitores. Entonces me voy a mi formulario. ¿Qué me dice para capacitores en paralelo? Que va a ser la suma, ¿no? Capacitancia equivalente igual a 1, 2, 3, ¿no? Depende, ¿no?
Entonces aquí le vamos, como va a ser la primera equivalencia que vamos allá, le pondremos capacitor equivalente 1, ¿no? Yo prefiero llamarlo así, ¿no? Para no confundirme con los números. Creo que el ingeniero lo llama de esta forma, ¿no? Capacitor equivalente de los capacitores 3 y 2, ¿no? Depende. Bueno, cada uno tiene su manera de resolver, ¿no? Ya, entonces yo lo voy a llamar capacitancia equivalente 1. Es la sumatoria, ¿no? Del capacitor 2 más el capacitor 3. Ya, entonces a ver, sumo, ¿no? Entonces aquí reemplazo datos, capacitancia equivalente 1 igual. Capacitor 2 me dice que tiene una magnitud de 7 nanofaradios. 7 nanofaradios. Más capacitor 3, a ver, tiene una magnitud de 9 nanofaradios. 9 nanofaradios. Ya, entonces capacitor equivalente 1 va a ser igual a 7 más 9 sería 9, sería 16, ¿no? 16 nanofaradios. Ya, entonces ya tenemos nuestra primera capacitancia equivalente 1, le hemos llamado. Ya ahora ya hemos hallado eso. Ahora me falta el otro que está en, en serie, ¿no? Entonces me voy a mi formulario. ¿Qué me dice mi formulario? A ver, me dice que para hallar la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre capacitor 1, 1 sobre capacitor 2, depende, ¿no? ¿Qué capacitores? Entonces, ya entonces aquí pongo capacitor 4 y el capacitor 5 en serie. ¿Ya? Entonces, para hallar la capacitancia equivalente, en el formulario estaba que va a ser 1 sobre capacitancia equivalente. Esta, como va a ser la segunda equivalencia, le voy a llamar capacitancia equivalente 2, ¿ya? Equivalente 2. Ya, entonces va a ser 1 sobre capacitor 4 más 1 sobre el capacitor 5. Entonces de acá reemplazo dato, capacitor equivalente 2 igual a 1 sobre el capacitor 4, que es de 8 nanofaradios. 8 nanofaradios más 1 sobre el capacitor 5, que es 12 nanofaradios. Y entonces resuelvo eso. Capacitor equivalente 2 va a ser igual a ver, 1 sobre 8 más 1 sobre 12. Sería 0,208. 0,208. ¿Ya? Así me sale la capacitancia. Ya aquí, como acá ven, me ha quedado en 1 sobre capacitancia equivalente 2, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que capacitancia equivalente 2 me quede arriba, ¿no? Entonces aplico una propiedad matemática que puedo invertir, ¿no? Puedo invertir todo lo que va, todo lo que está abajo pasaría arriba, ¿no? Y todo lo que está arriba pasaría abajo, ¿no? Entonces aquí C equivalente 2 sube arriba, ¿no? ¿Ya?
C equivalente 2. Aquí 1 baja abajo, ¿no? Se supone que tienen 1 ahí. No es necesario ponerlo. Ya, igual aquí 0,208 está arriba. Entonces baja abajo. 0,208. Y el 1 que está aquí, que se supone que hay un 1 ahí, ¿no? Pasaría arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, C equivalente 2 sería igual a 4,8. 4,8 nanofaradio. Ya tenemos nuestra segunda capacitancia equivalente. Ya, entonces se ha reducido mi gráfica, ¿no? Esto sí o sí es lo que pide el ingeniero en el examen, ¿no? Que vayan graficando cómo va reduciendo su gráfica, ¿ya? Entonces, a ver, aquí iría el capacitor 1, ¿ya? Aquí del capacitor 2 y capacitor 3 hemos sacado capacitor equivalente 1, ¿no? Entonces, ya quedaría de esta forma, capacitor equivalente 1. Ya, a ver. Y del capacitor 4 y el capacitor 5 estaban en serie, ¿no? Hemos sacado un equivalente 2. Capacitor equivalente 2. Ya, a ver. Aquí estaría el voltaje. Y con eso cerraría el circuito. Diferencia de potencial. O aquí aclararles una cosa. Que aquí está mal en la gráfica. A ver. Aquí en vez de diferencia de potencial le llama el ingeniero la FEN. Lo simboliza con una letra E, por si acaso, ¿no? O simplemente le da... La FEN es el voltaje que suministra a todo el circuito, ¿no? O la batería, lo mismo. Hay veces no les da así simbolizado, ¿no? Solamente les pone ahí 12 voltios. Ustedes ya deducen que es que se lo simboliza siempre con la letra E, que significa la FEN o batería, ¿ya? Y estaría 12 voltios, ¿no? Ya, de esa forma se ha reducido mi gráfica, ¿no? Ahora aquí, eh, con este no puedo, ¿no? Porque todavía aquí todavía me queda con otro capacitor en serie, ¿no? Capacitor 1 y capacitor equivalente 1 están en serie, esos dos. Entonces primero tengo que resolver eso y recién voy a poder hacer hacer con el equivalente 2, ¿ya? Entonces estos dos capacitores están en serie, ¿ya? A ver, entonces acá, capacitor 1 y el capacitor equivalente 1 están en serie, ¿no? Con rojo a poner. Capacitor 1 y el capacitor equivalente 1 en serie. Ya. Entonces, ¿qué me dice en serie? Aplicamos lo mismo de acá, ¿no? La misma fórmula. Para ella un equivalente ya. Como va a ser la tercera equivalente, le vamos a llamar, a ver, le vamos a llamar capacitor equivalente 3, ¿no? Igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor equivalente 1. ¿Ya? Entonces, reemplazo dato, C equivalente 3 igual a
1 sobre el capacitor 1. A ver, es de 5 nanofaradios. 5 nanofaradios el capacitor 1. Más el, el capacitor equivalente 1 que hemos hallado acá, ¿no? 16 nanofaradios. 16 nanofaradios. ¿Ya? Entonces aquí resuelvo. C equivalente 3 igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 16. Sería 0, a mí me sale exacto el resultado 0,2625. 0,2625. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo acá, ¿no? Invertimos, todo lo que está abajo se va arriba. ¿Ya? Entonces aquí sería C equivalente se va arriba y 1 se va abajo, ¿no? Igual a 0,2625 se va abajo y el 1 que está aquí, que se supone que hay, se va arriba. Entonces C equivalente 3 sería igual a 3,81. Ya, entonces 3,81. La capacitancia equivalente 3 nanofaradio, ¿no? Ya con eso ya tengo una capacitancia equivalente 3. Ya entonces mi gráfica se ha reducido aún más. Quedaría de esta forma. Entonces aquí sería el capacitor equivalente 3. Y acá le pondremos para C equivalente 2 acá abajo. Y la diferencia de potencial acá abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sería 12 voltios. 12 voltios, ¿ya? Aquí, mm, aquí C equivalente 3 y C equivalente 2 están en paralelo, ¿no? En paralelo, entonces le pongo así una P. Ya, entonces, ¿qué me dice en paralelo? Aplicamos lo mismo que estaba acá, ¿no? La misma fórmula acá, que me dice que para hallar una equivalente es igual a la sumatoria de los capacitores, ¿no? Entonces, de los capacitores equivalentes 2 y 3, ¿ya? Entonces, nueva página. Entonces, como va a ser ya como de estos dos solamente va a salir un capacitor, ¿no? Ya es el último equivalente que voy a hallar, entonces le voy a llamar ya capacitancia equivalente total, ¿no? Ya, entonces aquí pongo previamente que el capacitor equivalente 2 y el capacitor equivalente 3 en paralelo. Ya, ya, en paralelo es solamente la sumatoria, ¿no? Entonces, como ya es el último equivalente que voy a hallar, le voy a llamar capacitor equivalente total. Ya, entonces sería capacitor equivalente 2
más el capacitor equivalente 3. Entonces, reemplazo datos y sumo. C equivalente total igual, capacitor equivalente 2, 4,8 nanofaradios. Más capacitor equivalente 3, 3,81 nanofaradios. ¿Ya? Entonces, sumo capacitor equivalente total o de todo el circuito va a ser 4,8 más 3,81. 8,61. Sería 8,61 nanofaradios. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos resuelto el inciso A. Pero antes no nos olvidemos de graficar nuevamente, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Como me ha quedado ya la gráfica final. Lo voy a hacer ya con rojo. Ya, del capacitor equivalente 2 y 3 hemos sacado una capacitancia equivalente total, ¿no? Ya, aquí estaría ya la batería o la FEN. Ya, entonces seguimos. Aquí sería la FEN, ¿no? Batería 12 voltios. Ya, ahí nos ha quedado nuestra gráfica. ¿Tienen dudas hasta ahí? Creo que no, ¿no? Ya. Entonces seguimos. Ahora el inciso B. Me pide hallar la diferencia de potencial en cada capacitor. Ya, o sea, tengo que hallar la diferencia de potencial en cada capacitor. A ver, entonces me pide hallar, o sea, la diferencia de potencial en el capacitor 1, en el capacitor 2, en el capacitor 3, ¿no? Ya. Entonces, inciso B. Pero antes aquí nos fijemos. El inciso C también nos pide hallar la carga en cada uno de los capacitores, ¿no? Carga y diferencia de potencial. Cuando se esté hallando la diferencia de potencial, o sea, diferencia de voltaje de cada capacitor, es necesario también hallar la carga de cada capacitor para poder resolver, ¿no? Y aquí lo vamos a poner. Comencemos primero. Aquí la fórmula. La fórmula es solamente una, ¿no? Para hallar carga o diferencia de potencial en serie o en paralelo, que sería carga igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿no? A ver, aquí lo voy. Anterior. Lo vamos a despejar, que sería diferencia de potencial igual a la carga sobre el capacitor, ¿no? Sí, aquí la capacitancia está multiplicando, estaría yendo a dividir a la carga, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí si se fijan, yo para hallar diferencia de potencial, necesito sí o sí la carga, ¿no? Acá. Aquí la capacitancia de cada capacitor ya los tengo, ¿no? Solamente me faltaría la carga. Entonces, ¿ya? Entonces yo necesito hallar carga primero. Nos vamos a nuestra gráfica. Aquí
cuando les pides hallar la diferencia de potencial en cada capacitor y las cargas, ¿no? Siempre va, casi siempre se comienza acá, ¿no? Desde el último, porque acá, aquí si se dan cuenta, tengo el voltaje y una capacitancia equivalente, ¿no? Puedo hallar una carga equivalente total de todo el sistema. Entonces, aquí le vamos a llamar carga equivalente o total de todo el sistema. Va a ser igual a la capacitancia equivalente total por la FEN, ¿no? O batería. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo todos los datos, solamente reemplazo. Capacitancia equivalente total igual. Tengo la carga equivalente de la capacitancia equivalente total que he hallado, ¿no? Aquí está. Que es de 3,81. O no, perdón, es de, acá está, ¿no? Que es 8,61. 8,61 nanofaradios. ¿Ya? Por nanofarad, este nano lo dejo nomás ahí para que la carga me sale en nanocoulomb, ¿no? No es necesario ponerlo todo, ¿no? Que nano equivale a por 10 a la menos 9, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por la FEN o la batería, que es de 12 voltios. ¿Ya? Entonces sería la carga que se suministra a todo el sistema o equivalente total es igual 8,61 por 12 voltios, 103,32. 103,32. En unidades de nanocoulomb, ¿no? Porque faradios con voltios es igual a coulomb, ¿ya? Ya tengo una carga equivalente total. ¿Ya? Entonces aquí, este equivalente total, ¿no? Lo he hallado a partir de los capacitores equivalente 2 y equivalente 3, ¿no? Que estaban en paralelo, ¿no? Entonces, ese equivalente, lo que digo es, ese equivalente total acá, ¿no? Este de acá no, ¿no? Es de equivalente total, lo he hallado a partir de estos dos capacitores, equivalente 2 y equivalente 3, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Estos dos capacitores estaban en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice mi formulario? A ver, para capacitores en paralelo, este, cuando estén hallando los voltajes y cargas, siempre fíjense en las igualdades, ¿no? Que me dice, como es de acá, ¿no? Que me dice en paralelo, me dice que la carga total va a ser igual a carga 1 más la carga 2, carga 3. Ya, aquí eso todavía no es igual, me confundí. Aquí una igualdad es esto, ¿no? Que me dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje 4. ¿Ya? Entonces me quiere decir que todos los voltajes, todos los capacitores que están en paralelo van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, su total o equivalente va a ser el mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este equivalente total lo he hallado a partir de equivalente 2 y equivalente 3 que estaban en paralelo, ¿ya? Entonces, como aquí ya tenemos un voltaje que es de 12 voltios, a este le podemos llamar el voltaje total. Entonces aquí vamos a poner que, como están en paralelo, vamos a poner acá que la diferencia, aquí mejor, que la diferencia de potencial en el capacitor equivalente 2, es igual a la diferencia de potencial en el capacitor equivalente 3, igual
al voltaje de la FEN, ¿no? Porque estaban en paralelo porque estaban en paralelo este equivalente 2 y equivalente 3, ¿no? Al voltaje que tiene la FEN le podríamos llamar como un voltaje equivalente total, ¿ya? Entonces el valor que tiene la FEN, ¿cuánto es? De 12 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces con esto hemos hallado la diferencia de potencial en el capacitor equivalente 2 y 3, ¿ya? Pero todavía nos falta, ¿ya? Entonces como ya tenemos los voltajes, puedo hallar la carga, ¿no? De cada uno de estos capacitores. Entonces aquí puedo hallar la carga equivalente o equivalente 2, que es igual a